Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja, es el deseo de mi corazón. Nos conceda todas las peticiones de nuestro corazón. Aleluya. Bendito sea su nombre. Acabamos nuestro estudio con los trastornos mentales, ¿verdad? De cómo el enemigo pelea contra nosotros, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero ahora voy a comenzar este estudio de la apostasía. O sea, cómo el enemigo quiere dominar la iglesia, hermanos. Aleluya, en el nombre del Señor. Y nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Acuérdense, el Señor nos ha dado la victoria, pero ahora como iglesia nos tenemos que unir en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu. Aleluya, en un mismo Señor y Padre nuestro. Aleluya. Bendito sea el Señor, para que el Señor nos dé la victoria en todo, en el nombre de Dios. Únase conmigo. Nos vamos a poner en las manos de aquel que tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos en este momento, Señor. Dirígenos tú a toda verdad y a todo conocimiento. Pongo el hogar de cada oyente, Señor, y su círculo familiar en tus manos, Señor, para que tú, Señor, seas el que obres en cualquier necesidad, en cualquier enfermedad, Padre Santísimo, en cualquier, Señor, condición financiera, Señor. Aleluya, que tú seas el que pongas tu mano sobre todo, Señor, para la gloria y la honra tuya. Nos ponemos en tus manos. Dirígenos, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento. En tu nombre sagrado, Señor. Amén. Gracias por habernos escuchado. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Aleluya. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Le creemos? Aleluya. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, hermanos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aleluya. Efesios 6, versículos 11 y 12. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Acuérdense que las señales siempre están basadas en el mensajero y el mensaje que da. Aleluya. Mire, las misericordias del Señor
son nuevas cada mañana. Tenemos señales allí de que Dios está con nosotros. ¿Las disfrutamos? ¿Le hacemos caso al Señor? ¿Le ponemos atención? Ahora, ¿qué es la apostasía, hermanos, según la Biblia? Bueno, la palabra apostasía aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento como apostasía, pues se refiere a volver atrás, a recaer en sentido espiritual, o darle la espalda a Dios. Aunque también tiene la idea corriente de un regreso físico o de alguien que va de vuelta. ¿Está muy bien? Y Jeremías usa mucho esta palabra para referirse al alejamiento del Señor por parte de Judá, lo que trae como consecuencia que viva en un estado de infidelidad y rechazo a su Dios y sus asuntos, al irse tras dioses falsos engañadores. Capítulo 14, versículo 7. Y luego tenemos, ¿verdad? Jeremías 2:19. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve, mira, cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y luego en el capítulo 5, versículo 6, por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Dios tenga misericordia. Y luego Jeremías 8:5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Bueno, es pregunta, aleluya, ¿verdad? Y luego dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Ay, Señor. Y luego Jeremías 14:7, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Ten misericordia de nosotros. Y luego la apostasía en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega, ¿verdad? Que se lee de manera idéntica en español. ¿Está muy bien? Es apostasía en el nombre del Señor, ¿verdad? Y literalmente significa apartarse de la posición en que estaba. Este apartamiento, hermanos, tiene una connotación negativa que implica una diserción, es decir, abandonar las obligaciones, creencias e ideales. Ahora, la literatura griega secular, pues lo usaba para referirse a los rebeldes políticos. Y el diccionario, pues define esta palabra como abandonar públicamente su religión, romper con la orden o instituto a que pertenece, y abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora un poquito de historia, hermanos. Mire, en el primer siglo, apostasía era un término técnico para referirse a una revuelta, ¿verdad?, o diserción política. Al igual que en el siglo I, la apostasía espiritual amenaza hoy al cuerpo de Cristo. Ahora,
La Biblia nos advierte sobre personas como Arrio, hermanos, que vivió en los años 250 al 336 después de Cristo. Era un sacerdote cristiano, ¿verdad?, de Alejandría, Egipto, que se formó en Antioquía a principios del siglo IV. Hacia el año 318 después de Cristo, Arrio, hermanos, acusó al obispo Alejandro de Alejandría de pertenecer al sabelianismo. Era una falsa doctrina que afirmaba que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no eran más que roles allí o formas que Dios asumía en distintos momentos. Arrio estaba decidido a enfatizar la unidad de Dios, pero sin embargo fue demasiado lejos en sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios. Mire, este Arrio negó la Trinidad e introdujo lo que a primera vista parecía una diferencia intrascendente entre el Padre y el Hijo. Arrio argumentó que Jesús no era de la misma esencia que el Padre, sino de esencia similar. Y Arrio describió su posición de esta manera, hermanos. El Padre existió antes que el Hijo. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Por tanto, el Hijo fue creado por el Padre. Así pues, aunque el Hijo era la más elevada de todas las criaturas, no era de la esencia de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Mire, Arrio era astuto e hizo todo lo posible para que la gente se pusieran de su parte, llegando incluso, hermanos, a componer pequeñas canciones que enseñaban su teología, la cual intentaba enseñar a todo a todo aquel que quisiera escuchar. Aquí la tenemos dada. Fíjese nomás, ¿qué nos estaba ocurriendo esto con nuestra música que se dice ser cristiana? Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Mire su carácter encantador, su ascetismo y su venerada posición como predicador. Era un gran predicador. También favorecieron su causa. Tenía un grupo tremendo allí. ¿Que no estamos viendo esto? Dios tenga misericordia. Mire, con respecto a la apostasía, es fundamental que todos nosotros los cristianos comprendamos dos cosas importantes, hermanos. Primero, cómo reconocer la apostasía y a los maestros apóstatas. Número dos, ¿por qué la enseñanza apóstata es tan peligrosa? Vamos a ver las formas de apostasía, hermanos, para identificar plenamente y combatir la apostasía, hermanos. Los cristianos debemos entender, aleluya, sus distintas formas y los rasgos que caracterizan a sus doctrinas y maestros. En cuanto a las formas de apostasía, pues hay dos categorías principales, hermanos. Primera, el abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia. Prefieren las enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdadera doctrina cristiana. Segunda, la total renuncia a la fe cristiana, que se traduce pues en un abandono total de Cristo. Mire, Arrio representa la primera forma de apostasía, la negación de las verdades cristianas fundamentales
como la divinidad de Cristo. Bueno, que da comienzo, ¿verdad?, a una caída cuesta abajo hacia el abandono total de la fe, que constituye la segunda forma de apostasía. La segunda forma casi siempre comienza con la primera. Una creencia herética, hermanos, se convierte en una enseñanza herética que se fragmenta y crece hasta que contamina todos los aspectos de la fe de una persona. Y finalmente se cumple el objetivo final de Satanás, el cual es alejarse completamente del cristianismo. Pero mire, tenemos a Judas, que era el hermanastro de Jesús y líder de la iglesia primitiva. En su carta del Nuevo Testamento, gloria al Señor, es nomás un capítulo en Judas, hermanos, léalo en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Está muy bien. Él describe cómo reconocer la apostasía y exhorta encarecidamente, hermanos, a los miembros del cuerpo de Cristo a contender ardientemente por la fe. Judas 1:3. Aleluya. Y luego dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Y también les recomiendo que lean 2 de Pedro, capítulo 2, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la palabra griega traducida, ¿verdad?, a contender ardientemente, como lo vemos aquí, significa que la lucha será continua. En otras palabras, Judas dice que habrá una lucha constante contra la falsa enseñanza, hermanos, y que los cristianos debemos tomarla tan serio a tal punto que agonizamos por la lucha en la que estamos comprometidos. Aleluya. Y además, ¿verdad?, Judas deja claro, hermanos, que cada cristiano está llamado a esta lucha. No solo los líderes de la iglesia, no, todos. Así que es fundamental que todos los creyentes agudicen sus habilidades de discernimiento, hermanos, para que puedan reconocer y prevenir la apostasía en su entorno. Aleluya. Sharpen up, decimos en inglés. Sharpen up, ¿verdad? En el nombre del Señor. Aleluya. Y después de exhortar a sus lectores a contender fervientemente por la fe, Judas indica la razón. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de esas iglesias. Aleluya. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros también, hermanos. Aleluya. Para permanecer firmes y fieles. Aleluya. En nuestra fe, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, en este versículo 4 de Judas, hermano, ¿verdad? Judas presenta a los cristianos 3 rasgos de la apostasía y de los maestros apóstatas. Primero, Judas dice que la apostasía puede ser sutil. Mire,
los apóstatas han entrado en la iglesia. Está muy bien. Y no estoy diciendo que nomás al entrar así, hermanos, todos pueden, todos están bienvenidos a la iglesia en el nombre del Señor para escuchar el Santo Evangelio. Seguro que sí. Está muy bien, pero estos apóstatas han entrado en la iglesia, hermanos. Y el término que usa Judas, pues describe así como la astucia de un abogado que a través de una argumentación inteligente, ¿verdad?, se infiltra en las mentes, hermanos, de los funcionarios de la corte y pervierte su pensamiento. En otras palabras, ¿verdad?, Judas dice que es raro que la apostasía comience de una manera abierta ahí y que sea fácilmente detectable, ¿verdad? No van a entrar y decir, nosotros, ¿verdad?, no creemos en la Trinidad. No, hermanos, van a comenzar ahí muy sutilmente a trabajar en las mentes de estas almas tan hermosas. Aleluya. Y el apóstol Pablo pues también habla del comportamiento exteriormente, hermanos, agradable de los apóstatas y de sus enseñanzas. Dice así, 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14, porque estos son falsos profetas. Aleluya. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Escúchenme, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¡Ay, poder! Hay que poner atención, hermanos. Mire, en otras palabras, no esperes que los apóstatas parezcan malos por fuera, o que pronuncien palabras ahí dramáticas de herejía al comienzo de su enseñanza. En lugar de negar la verdad rotundamente, los apóstatas la tergiversarán, hermanos, aleluya, o van a dar una interpretación errónea a palabras o acontecimientos, o van a trastornar, hermanos, el orden de algo para adoptarla a su propia agenda. Ay, que Dios tenga misericordia. En segundo lugar, Judas describe a los apóstatas como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos de maldad. Ahora, comenzando con los impíos, hermanos, Judas describe 18 rasgos poco halagadores, hermanos, de los apóstatas. Son impíos, son moralmente pervertidos, que niegan a Cristo, los que mancillan la carne, son rebeldes, los que blasfeman de los ángeles, los que ignoran a Dios, los que proclaman falsas visiones, autodestructivos, murmuradores, buscadores de faltas, autocomplacientes, gente que usa palabras arrogantes y falsos halagos, se burlan de Dios, son los que causan divisiones, son de mentalidad mundana. Y finalmente, y bueno y no sorprendente, no tienen el Espíritu de Dios, no son salvos, hermanos. Aleluya. Así que primero, ¿verdad?, Judas dice que la apostasía puede ser sutil. Segundo lugar, Judas describe a los apóstatas como impíos. Y ahora tercero, Judas dice que los apóstatas niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que los apóstatas hacen esto?
Bueno, Pablo nos dice en su carta a Tito, ¿verdad? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Así que a través de su comportamiento injusto allí, los apóstatas muestran quiénes son, hermanos. A diferencia de un apóstata, un verdadero creyente es alguien que ha sido liberado del pecado a la justicia en Cristo y que se niega a continuar en el pecado. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aleluya. En última instancia, hermanos, la señal de un apóstata es que eventualmente cae y se aparta de la verdad de la palabra de Dios y de su justicia. El apóstol Juan dice que esta es una señal de un falso creyente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si entraron, hermanos, a la iglesia, fíjense nomás, ¿verdad? Pero no eran de nosotros. Hay que fijarnos, hay que poner atención, hermanos. Aleluya, en el nombre del Señor. Mire, Arrio puede haber muerto hace siglos anteriores, ¿verdad? Pero sus hijos espirituales siguen con nosotros hasta este día, hermanos, en forma de sectas, como los falsos testigos ahí, ¿verdad? Y otros que niegan la verdadera esencia y persona de Cristo. Y lamentablemente, hermanos, bueno, hasta que Cristo regrese y se haya eliminado hasta el último enemigo espiritual, habrá cizaña como esta en medio del trigo. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. ¿Verdad? Y pues de hecho las escrituras dicen que la apostasía, hermanos, solo empeorará a medida que se acerque el regreso de Cristo. Mateo 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ten misericordia, Señor. Y Pablo dijo a los tesalonicenses que una gran apostasía precedería a la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, pongan atención en el nombre de Cristo, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego, y que al final de los tiempos se caracterizaría por la tribulación y los charlatanes religiosos ahí huecos. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2, y luego me voy a brincar al 5. También debes saber esto.
también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice, a estos evita. Mire, las ideas tienen consecuencias, hermano. Todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Filemón, hermanos, contienen advertencias sobre la falsa enseñanza. ¿Por qué? Sencillamente porque las ideas tienen consecuencias. Las ideas correctas y sus frutos pues producen el bien, mientras que las ideas erróneas y las acciones correspondientes acarrean consecuencias pues indeseables, hermanos. Aleluya. Ahora, hay que fijarnos en esto, hermanos, que Satanás no se acercó a la primera pareja en el jardín con un armamento externo allí o un arma visible. No, por el contrario, hermanos, se acercó a ellos con una idea. Y fue esa idea la que abrazaron a Adán y Eva y la que los condenó tanto a ellos como al resto de la humanidad, siendo el único remedio la muerte sacrificial, hermanos, del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la gran tragedia es que consciente o inconscientemente, el maestro apóstata condena pues a sus confiados seguidores, hombre. Hablando a sus discípulos, el Señor, ¿verdad?, sobre los líderes religiosos de su tiempo, Jesús les dijo, ¿verdad?, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14. Bueno, pues resulta alarmante, hermano, que no solo los falsos maestros van a la destrucción, sino que sus discípulos les siguen hasta allí también. Fíjese nomás, Dios tenga misericordia. Entonces es de vital importancia, ahora más que nunca, que cada creyente ore por discernimiento, combata la apostasía y contienda fervientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Aleluya. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es potencia de Dios para todo aquel que cree en Él. Aleluya. Y el justo por la fe vivirá. Voy a leer la segunda porción de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 15. Aleluya. B, ¿verdad? Entonces abandonó al Dios que lo hizo, está hablando de Israel, y menospreció la roca de su salvación. Entonces podemos ver que la apostasía, hermanos, es abandonar. Y abandonar es dejar, renunciar, desertar. Y en el caso de los israelitas, estos habían dejado a Dios por los falsos dioses, fíjese, por los demonios, digo yo. Bueno, apostasía es dejar a Dios, es seguir a los demonios. Y no importa si ese demonio se disfrace ahí en una persona o en una actividad engañosa ahí, que las iglesias
han hecho para atraer gente, o en una falsa bendición, también, hermano. Y acuérdense, la apostasía es menospreciar también. Y menospreciar es conceder a una cosa o persona menor valor o importancia del que se merecen. O considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención. El pueblo de Israel hizo ambas cosas. No le concedió a Dios la importancia que Él merece. Cosa que sí hicieron con los demonios allá. Mientras que por otra parte, consideraron que Dios no merecía su aprecio o atención. ¿Qué no estamos viendo esto, hermanos? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hay oportunidad para nosotros, hermanos, de venir una vez más delante de la presencia de Dios con corazones contritos y humillados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Mire, apostatar es despreciar a Dios, es considerarlo en poca cosa allí. Aunque Dios no dejará de ser lo que es, aleluya, en ninguna manera. Porque muchos piensan que porque surgen con nuevas doctrinas ahí, filosofías, ideas, ideología ahí, que el Señor va a cambiar en ninguna manera. Pero esto es lo que hace a un apóstata, considerar a Dios como poca cosa, y mete allí su doctrina. Dios tenga misericordia, que estemos bien preparados para toda buena obra, para contender contra el enemigo cuando se trata de defender la santa doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y de misericordia, nos ponemos en tus manos en este momento. Dirígenos tú, Señor, sé con nosotros, cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, de toda doctrina falsa, Señor, de todo ataque del enemigo. Nos ponemos en tus manos, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor bendito. Danos ese don de discernimiento, Padre Santísimo, Dios de amor, de bondad y de misericordia. Señor divino, que nos amemos los unos a los otros, tanto que nos cuidemos los unos a los otros. Aleluya. Que nos exhortemos los unos a los otros, nos consolemos los unos a los otros, oremos los unos por los otros, Padre Santísimo, para no caer en tentación, para permanecer unidos, firmes en tu palabra, Señor bendito. Pongo cada iglesia donde se alaba y se glorifica tu nombre en espíritu y en verdad en tus manos. A cada pastor, Señor bendito, que todavía estás dando la sana doctrina, Señor bendito. Nos ponemos en tus manos y a la hora de tu cuidado, Señor. Bendice el hogar de cada oyente y su círculo familiar, Señor, es mi petición. Gloria sea tu nombre, porque tú nos oyes y nos ves con ojos de misericordia. La gloria y la honra sean para ti, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. No olvidando, Dios nos ama, hermanos. Aleluya. Que permanezcamos firmes y fieles a Él en todo tiempo. Aleluya. Bendiciones
disfrutemos de las bendiciones de Dios, hermanos, en el nombre de Dios. Dios me los bendiga.